José Luis Espert, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué significa esto? Digo, vos venís siguiendo y has hablado varias veces, ¿no? De lo que es Jorge Capitanich como gobernador, pero sobre todo de esa economía, que es la economía de Chaco y las personas que sufrieron muchísimo en Chaco. Contanos un poco. Bueno, en primer lugar, muy feliz por el triunfo en el Chaco. Cambiemos, y sigue así, marcha rumbo a tener probablemente más de la mitad de las provincias argentinas. Por lo tanto, es un gran triunfo que nos llena de ganas para seguir trabajando con todo, como estamos trabajando dentro de Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich, como la punta de lanza de esta movida de hacer lo que hay que hacer con las ideas bien claras y con el músculo político que se requiere para ello, ¿no? Porque acá no hay solución mágica. Para hacer las cosas que Argentina necesita, para que Argentina funcione bien para los argentinos, se necesitan las ideas claras y el músculo político. Y tener gobernadores, legisladores, diputados, senadores, intendentes, concejales es clave para llevar adelante los grandes cambios que hay que hacer en Argentina. Y me alegro muchísimo por los chaqueños de sacarse encima esa piraña que era Capitanich y su feudo para el progreso de los chaqueños. Me parece bárbaro. Mirá, ese es un punto, José Luis, desde tu espacio político, pero Martín, también hay que tener en cuenta que lo local últimamente no replica con lo nacional, ¿no? No, y de hecho uno de los datos a tener en cuenta es que Capitanich venía cayendo desde mucho antes de estas elecciones y de mucho antes del agravamiento de la crisis económica nacional. Capitanich había ido muy mal en el 21. Era un gobernador muy deteriorado ante su propio electorado, que venía cayendo y que, aunque desde aquí veíamos que esos feudos a veces son tan difíciles de derrumbar, que parecía tan difícil, tan improbable un triunfo de los candidatos de Juntos por el Cambio, evidentemente con mirada local, los chaqueños lo han sacado del gobierno y, sin embargo, cuando se votó la PASO nacional, ahí ganó Unión por la Patria, ¿no? Por eso también pongo un signo de interrogación de qué es lo que puede pasar cuando se voten las generales en todo el país y también en el Chaco. Creo que se está repitiendo mucho el voto y es un dato a tener en cuenta, tal como pasó en Santa Fe, está pasando ahora en el Chaco, de una elección a otra elección, cuando son los mismos los candidatos los que están sobre la mesa. Y es algo para tener en cuenta, no sea cosa que nos encontremos con que no está habiendo el trasvase de votos del que se está hablando y estemos ante un escenario de tremenda paridad para la primera vuelta y absolutamente incierto. Bueno, de ahí se entiende, perdón, Mónica, sí, de ahí se entiende un poco la emoción. No sé si la han visto a Patricia Bullrich, que tenía lágrimas en los ojos, estaba como viviendo esto casi como una especie de revancha. Ahí está cuando está el triunfo que se produjo en la provincia, y el gobernador electo también habló y dio su punto de vista. Recién escuchábamos lo que decía Jorge Capitanich cuando admitió la derrota y cuando hablaba que él nunca ha intimidado a un periodista. Hay que buscar archivos, pero miremos lo que decía Esdero. Está bien. Y esta noche quiero agradecer, porque es una noche de agradecimiento, un gracias enorme a todos los chaqueños, a todos los chaqueños que nos abrieron sus puertas, que nos abrieron su corazón, que escuchamos sus dolores, pero que también emprendimos juntos la posibilidad de construir este sueño para reparar la provincia. En instantes, vamos a saludarlo a Hugo, pero Mónica, querías decir algo. No, estaba pensando, porque estuve escuchando atentamente el pequeño discurso que dio Capitanich para aceptar que ya está fuera de la posibilidad de ser gobernador, aceptar su propia derrota. Y él hace como un repaso de su propia gestión, pero al revés. Dice, esto no fue un feudo, yo nunca atenté contra la libertad de expresión, yo hice muchísimo, es más, tengo todavía cosas por inaugurar. Hace como una presentación de lo que fue su gobierno y después termina victimizándose por las cosas que dice que dijeron de él después del caso Cecilia. Es muy impresionante porque él describe lo que lo llevó a esta situación, pero en el sentido inverso. Es un punto ahí, Hugo Alconada Mon, buenas noches, ¿cómo anda usted?
Buenas noches, José. Un gusto. En minutos vamos a ir a un mano a mano, pero quería preguntarte, digo, estamos llegando a los 40 años de democracia, se están dando grandes cambios, hay varias luces también, ¿no? Hay ciertos nubarrones respecto de la Constitución, la institucionalidad, bueno, ¿cómo lo estás viendo? Pues este es un año de incertidumbres, donde creo yo que desde el retorno de la democracia va a ser la contienda electoral más pareja y justamente más incierta hoy por hoy. Hay 3 figuras que pueden llegar al balotaje, cualquiera de las 3 puede quedar fuera del balotaje, y entonces en ese tipo de contiendas es donde pequeños detalles pueden generar un dolor de cabeza. Un ejemplo, José, los debates presidenciales. Habitualmente los debates presidenciales tienden a consolidar las ideas previas que los votantes tienen sobre sus candidatos. Yo voy a votar a tal, y confirman en el debate que lo harán. En este tipo de contiendas, donde está tan cerrado, es tan incierto, por ejemplo, un error cometido el 1 o el 8 de octubre puede dejar afuera a cualquiera. Bueno, en un ratito vamos a hablar de esto y los casos de investigación también que están marcando la agenda. Pero José Luis, las encuestas, y vuelvo sobre esto, y los que nos miran todos los domingos dicen, José, otra vez con las encuestas. La verdad es que muestran un número, generan ciertas expectativas, y cuando vas al resultado, y esto les hablo concretamente de lo que pasó en Chaco, creo, Martín, corregime si me equivoco, no hubo una encuesta que diera ganador en primera vuelta desde cero. Hubo 6 encuestas que se conocieron y todas hablaban de balotaje. Algunas le daban arriba incluso a Capitanich sobre Esdero, con ventaja para lo que podría ser después de ese balotaje. No ocurrió. ¿Y qué hacemos con eso? No, yo sobre encuestas no te voy a hablar, no tengo mucha idea de encuestas políticas. Yo te digo, la sensación que tengo, yo estoy recorriendo bastante con Patricia el país y te diría, veo un fortalecimiento muy importante del espacio de Juntos por el Cambio. Me parece que la gente, a medida que se acerca el 22 de octubre, va a tener claro que para poder gobernar este país con todas las reformas que tiene que hacer se requiere mucho músculo, además de ideas claras. Y me parece que va a quedar cada vez más claro que de un lado tenés este populismo miserable que te propone Massa, que es como una especie de mago ensamblado en la salada, que que pestañea y te saca una medida, no te da tiempo ni para ir al baño, ¿no? Todo el día está inventando algo, o cada hora está inventando algo. Y del otro lado tenés este populismo de fantasía que te propone la Libertad Avanza, que no sabés lo que es, quieren dolarizar sin dólares, después no tenés claro si para ellos la inflación es un fenómeno monetario o no, porque ahora parece ser que van a votar, y me meto en el tema de lo que se va a debatir a lo mejor el martes en Diputados, un paquete impositivo absolutamente irresponsable de parte de Massa. Yo creo que la gente al final va a tener claro que entre los dos populismos, el del miserable de Massa y el de fantasía de la Libertad Avanza, va a ir por el realismo absoluto, de los pies sobre la tierra, de lo que hay que hacer en Argentina, que se requiere ideas claras, y el liberalismo serio en serio está dentro de Juntos por el Cambio, eso le garantiza claridad de ideas, y el músculo político habitual de Juntos por el Cambio. Me parece que la gente sin duda va a ir por ahí, vamos a ganar la elección del 22 de octubre. Vamos a ver lo que decía el gobernador electo y le voy a preguntar a Diana al respecto. Mirá. Tiene que ver con las declaraciones concretas, ¿no?, después de la elección, y vamos a hacerte un ping-pong de lo que dijeron ellos, también de lo que dijo Patricia Bullrich. Pero en este caso, lo que dice Esdero está vinculado con una realidad que tampoco él esperaba, que era la primera vuelta, ganar en primera vuelta, en un contexto donde recién nos contaba ya Olivares que hay hasta un clima festivo en las calles porque es como un cambio de régimen. Hablando, esta tarde la llamamos a la mamá de Cecilia, que nos decía, bueno, espero que haya una elección libre, ¿no?, una elección que tenga que ver con lo que ella posteó en Instagram en los últimos días, que es que los votantes de Chaco, y esto es importante, Mónica, sí, que no voten, decía ella, con el bolsillo, lo posteó en su Instagram, alguien que según nos cuenta la producción, hoy iba a ver una película como para bajar cierto nivel de estrés. Es lo que yo te decía, la situación económica del país es la que es, todo el mundo está empobrecido, muy especialmente aquel que tiene un trabajo en blanco, que vive como pobre, trabajando todo el día.
Y entonces creo que a la hora de ir a poner el voto hay que pensar más allá de eso en el país en el que nos imaginamos viviendo el próximo año, el otro, porque, a ver, cuando entran en el poder ciertos esquemas populistas, después es muy difícil que se vayan, porque tienen todas las herramientas, el que llega al poder tiene todas las herramientas para seguir aferrándose al poder, reteniendo el poder, las peores herramientas. Ya estamos viendo, insisto, lo que está haciendo ahora el ministro de Economía, que está regalando la plata que es de todos. Entonces me parece que hay que pensar en esta urgencia de lo que nos está pasando con el día a día de la economía, pero en un contexto también de valores, de proyecto de país que queremos para adelante, de perspectivas ciertas para los próximos 4, 8, 12 años. Bueno, contemos y busquemos, Fabi, los tapes de hoy de Capitanich, ¿no? Sobre todo el que habló del periodismo. Martín, recordemos un poco el contexto. Él dice en esto que mostramos hace un ratito que nunca intimidó a un periodista, que nunca afectó a un periodista. Él cuando fue jefe de gabinete actuó distinto, pero compartámoslo. Sí. Creo que ya merezco que me respeten porque soy un ciudadano que ha respetado a todos, un demócrata. Aquí se gobernó en democracia, con respeto a las instituciones, con libertades, con todo. Esto no es un feudo, es una institución republicana que verdaderamente lo que hemos propiciado es libertad, libertad de expresión. Los medios de comunicación de la provincia lo pueden atestiguar, porque jamás cercené la libertad de ningún periodista, jamás amenacé a un periodista. Martín, ¿cómo fue esa historia? Vos que la tenés, pero bien clara. A ver, cuando alguien tiene que aclarar tanto que es un demócrata, que respeta la libertad de prensa, que no es un feudo el espacio que él gobierna, puede generar algún tipo de duda, ¿no? La gestión de Jorge de Capitanich cuando fue jefe de Gabinete Nacional no es recordada como una de las más amables con el periodismo. Tiene ese hecho mítico de esa conferencia de prensa. Él daba conferencias de prensa todas las mañanas, ¿se acuerdan? Y bueno, fue... Siguiendo un modelo Carlos Menem, ¿no? ¿Te acordás que las mañanas, distinto el contexto? Sí, claro, Corach lo hacía en la puerta de su casa, él lo hacía en la casa de gobierno y usaba esas conferencias de prensa para bajar un poco la línea que en ese momento primaba en el gobierno nacional, que tenía un tono de confrontación muy fuerte con el periodismo, y es recordado ese momento en el que él rompe para intentar desmentir una información del diario Clarín, lo rompe delante de las cámaras, que fue un gesto repudiado de manera internacional. En el Chaco, su gestión con la prensa es de una tensión permanente, ha tratado de tener en un puño a la prensa de la provincia. No es una provincia en la que no haya prensa independiente. Hay medios que han logrado romper esa presión y esa tensión con la que Capitanich plantea su relación con los medios, pero no sería un ejemplo de una adalid de la libertad de expresión, precisamente. Dayana, medidas, mostremos en una placa las medidas económicas que hay y que anunció, en este caso, Sergio Massa, que tiene que ver con cuestiones que están pasando hoy por hoy: congelamiento de tarifas de luz, de gas, de agua, el bono para empleados públicos, el aumento del AUH, el proyecto de eliminación del impuesto a las ganancias. ¿Esto qué es? Esto es la campaña más cara que tenemos los argentinos. Es casi un punto del PBI para financiarle la campaña a Massa. Es una irresponsabilidad enorme. Y además, tenés este plan que es plata, yo le digo migajitas para hoy, porque en realidad se te consume, claro, en las manos, porque eso que genera más inflación. Tenés un compromiso con el Fondo Monetario Internacional del déficit, que aunque no sea con el fondo, es un compromiso que tenés que tener con los argentinos, porque si vos tenés déficit fiscal, lo financiás con emisión monetaria, que es más inflación. Con lo cual, esta es la campaña más cara de la historia, por un puntito más o no sé cuánto que pueda llegar a sacar en las elecciones, comprometiendo el futuro de todos los argentinos. Y esto quiere decir claramente que ni piensa en la posibilidad de ser presidente, porque nadie le pregunta, bueno, ¿cómo lo vas a financiar? Esto es sumamente irresponsable. Cualquier cosa que tiene que enviar el Congreso, tiene que enviarla con un respectivo reducción del gasto y que diga cómo se va a financiar. Si no, es terrible. Déjame agregar algo respecto a lo que decía Dayana, o lo complemento a lo que decía Dayana.
lo que está haciendo Massa es la cosa más rancia que hay de la política. Si antes el populismo y lo rancio en una campaña era proponer aumento de gasto público, el Papá Noel del gasto público, ahora es al revés. Venga las bajas de impuestos, venga la baja de impuestos. ¿Y qué quiere? ¿Quién financia el agujero fiscal que cada una de estas medidas tiene? ¿Qué se cree? Es más inflación. Por eso es rancio y es una estafa electoral esto, porque la plata que le dan a la gente a través de una baja de impuestos, dado que no tiene como contrapartida reducir ministerio, cortar la intermediación con los planes sociales, o sea, pagar el costo político de reducir impuestos, se lo van a cobrar con otro impuesto, el que es el impuesto inflacionario, es reemplazar un impuesto con otro impuesto muchísimo más injusto. Como un placebo de corto plazo. Con Mónica. algo más me parece, porque para muchos, por lo menos hasta la irrupción de este Milei pospaso, Massa era como el candidato también promercado. Y muchos lo estaban viendo como el que iba a terminar de alguna manera, en algún momento, con el kirchnerismo. Está haciendo kirchnerismo explícito, populismo a la enésima potencia. Esto es lo que está haciendo Massa. Seguramente porque quiere tranquilizar a parte de su eventual votante, pero de aquí al momento de las elecciones se evaporó el beneficio. Totalmente. Esto es lo que está pasando ahora en la caravana. Ya vengo aquí con la mesa, pero es lo que está pasando en la caravana de allí de Chaco, ¿no? Lo que está ocurriendo en este contexto, y lo que estamos viendo es básicamente un clima festivo, un poco de sorpresa, con una movida política muy particular, que es la de esta noche, y en minutos mostremos también lo que ha dicho Patricia Bullrich concretamente respecto de esta elección. Estimado Hugo Alconadamón, buenas noches, ¿cómo anda usted? Buenas noches, José. ¿Cuánta información, cuánto para hablar con vos? Arrancamos por el final. El final tiene que ver con dos de tus últimas investigaciones, algo que cada campaña vos te metés y mirás en profundidad. Y escribiste un artículo que habla de los flancos débiles de los distintos candidatos, ¿no? De Milei con denuncias judiciales, de Bullrich con su fundación, de Massa apuntados por sus nexos con hombres de negocios. ¿Cómo es ese contexto de cara a esta campaña? Lo que tenemos, José, es, por un lado, nuestra obligación como periodistas de mirar el lado B. Cómo se financian las campañas, cuáles son los puntos débiles, dónde pueden venir las trampas, dónde vienen las zancadillas, cómo pueden hacerse nuevos trucos. En su momento te hacen a los trolls, en otro momento era, bueno, se puede utilizar la inteligencia artificial para hacer, por ejemplo, videos o audios falsos en los cuales puedas distribuir por WhatsApp para hacerle decir a un candidato lo que no hay que decir. Y esa nota que vos mencionás aborda uno de los aspectos que, por ejemplo, en los debates, pueden llegar a tirárselo por la cabeza. Vos, tus vínculos con los empresarios, o el otro es, por ejemplo, su salud mental, o el tercero puede llegar a ser, y ahí empiezan. El nivel de violencia, viste que en cada estadio, y por suerte dentro de la democracia, hay un marco y hay una cuestión de libertad de prensa y libertad de expresión, pero fue creciendo, ¿no?, en el último tiempo, y ahora está en un momento que por ahí no llega tanto a la gente, pero que está en un mal momento en cómo se ataca a los periodistas concretamente. Sí, y te diría que también incluye no solamente al Círculo Rojo o a los políticos y a los políticos con los periodistas. Lo que está pasando en las redes sociales, que ya francamente, José, más que mencionarlas como redes sociales, habría que mencionarlas como redes antisociales. Porque francamente parece un grupo de hooligans, de barras bravas. Yo creo que hasta incluso en la cancha vos insultás como insultan en Twitter y los de al lado te agarran y dicen, macho, afloja un poco, baja un cambio. O sea, es un nivel uno como padre, yo al menos a mis hijos les digo, en el único lugar donde vos podés decir malas palabras cuando estás en la cancha. Como bueno, pero llegás a decir las barbaridades que dicen en las redes sociales y la gente diría, para un poquito, José, cálmate. Y ahí vos investigaste y también hay otra cuestión que es importante, que es que no tenemos que creer lo que dicen esas redes, porque detrás hay todo tipo de aparatos que hacen que esa sensación térmica se potencie. Sí, hay que tomarlo con pinzas, hay que mirar quién es el emisor, qué tipo de supuesta información están difundiendo. Te doy dos ejemplos para, incluso hasta yo me sonrío al recordarlos. Uno fue que en la campaña de 2015, Mauricio Macri y Daniel Scioli contrataron a la misma consultora
para las granjas de trolls en los debates de campaña. La misma. La misma. Entonces vos tenías a los mismos muchachos escribiendo a favor de Macri y diciendo Scioli es un estúpido, y inmediatamente después decían Scioli es un genio, Macri es un estúpido. Y después generaban con eso... Porque son los profesionales de son profesionales, construir. dicho en español, son profesionales que tienen múltiples computadoras con múltiples, a su vez, colaboradores, que a su vez generan lo que se llaman las granjas de trolls, que a su vez lo que buscan es generar, por ejemplo, los trending topics. Señora, para que quede claro, Twitter Argentina es tan chiquito que en determinados horarios vos con 1000 tweets, 1000, generás tendencia a nivel nacional. Con 1000 tweets. Con lo cual, a 50 personas que tengan 20 cuentas y se pongan todos Macri genio o Macri estúpido, lo lograste. Eso es, por ejemplo, en el debate de 2015, insisto, una sola consultora trabajando para los dos para insultarse mutuamente. O sea, les pagaron los dos para que se insulten. Hugo, Una genialidad. el tema de la noche tiene que ver con lo que pasó en Chaco, ¿no? Y vos has investigado gran parte de los feudos y de cómo funcionan los feudos. Y en este caso concreto hubo un caso, que es el caso de Cecilia, que conmovió a toda la sociedad. ¿Cómo asociás una cosa con otra? Mónica mencionó un punto, ¿no? Que es, por ejemplo, las cuestiones económicas. Hay determinados momentos en los cuales lo que sale a la luz impacta y otros que no. Por ejemplo, un atentado terrorista genera por lo general una ola de solidaridad, de compenetración y de apoyo al líder. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, una desgracia como fue la muerte del expresidente Néstor Kirchner, que abroqueló a muchos de la sociedad detrás de Cristina. Hay situaciones como el crimen de Merenciano Sena, de Cecilia, que genera eso. O el crimen, por ejemplo, ¿te acordás de en su momento María Soledad Moral? Sí. Eso generan. Hay otros momentos, por el contrario, José, que es, por ejemplo, de bonanza económica, que no importa lo que salga a la luz, la gente no quiere ver. Y el ejemplo paradigmático, te acordarás, fue Carlos Menem, que incluso se hacía la broma, después de su reelección en el año 95, que Carlos Menem era rubio, de ojos celestes, y según Gino Bogani, uno de los 5 hombres más elegantes del planeta. Y vos lo mirabas y decías, esto es chiste. Pero la gente lo veía como si fuera un príncipe azul. Ahora, cuando comenzó la debacle financiera, económica, la crisis del tequila, la verdad, los dragones asiáticos, toda aquella historia, pasó a ser todo lo contrario. Y todos los cheques que habían girado en su momento, se los pasaron a cobrar en ese momento. 1995, el pleno efecto tequila. Hablando de eso, el efecto, ¿no?, del aura, que vos lo has visto en muchos políticos. Yo me acuerdo cuando vos investigabas a Amado Vudú, y lo hemos hablado con Martín Rodríguez Yebra y con todo el equipo de política, hubo una época que la gente elegía creer que no era la investigación lo que realmente daba. Después el tiempo siempre se impone. Sí, y hay veces en las cuales hay puntos de inflexión. En ese caso en particular, voy a darle el ejemplo puntual porque todos lo recuerdan. Veníamos compitiendo como perros con Nicolás Viñaski, pero como perros, de a las 4 de la mañana, sí, para a las 4 de la mañana, mirarnos mutuamente a ver qué sacaba el otro y empezábamos a los insultos. Entonces la gente creía que estábamos como combinados, al revés, competíamos como energúmenos. Pero en esa investigación el punto de inflexión no la logró ni Nicolás ni yo. Fue Omar Lavieri, en Infobae, porque logra sacar a la luz que Amado Vudú había constituido un domicilio legal en un médano. Ese texto breve, sencillo y fácil de entender fue el punto de quiebre para Amado Vudú, fue el certificado de trucho. Fue lo que a la sociedad le dijo, si fue capaz de hacer eso, es capaz de haber hecho todo lo demás. Entonces, todas las investigaciones, todo lo que revelábamos en la trama offshore y la triangulación del dinero, la gente por ahí no le importaba, o no le interesaba, o no lo entendía, lo que fuere. La del médano fue el punto de quiebre. Hay momentos en los cuales o hay textos o hay revelaciones que para la sociedad es, son despertadores. Cecilia eventualmente, pará. Es como para frenar ahí, sí, esto así no va. Quiero compartir declaraciones de Patricia Bullrich. Esto ocurrió recién, hace minutos, mirá. Es un día de los más importantes que tiene hoy la República Argentina. Comenzamos a entrar
Hablando de feudos y hablando de operaciones, una de las investigaciones que hiciste hace poco se tituló La extraña operación política internacional que buscó ensuciar la campaña electoral. Y hablas de intentos de involucrar a políticos con sobornos, inversiones falsas, pedidos insólitos para bajar candidaturas. En otra jerga lo llamaban carpetazos, que era lo que giraban. Y esto con personajes también que parecen para escribir una novela. Sí, breve porque sé que estamos muy acotados. Señor, señora, ayer publicamos en el diario La Nación la primera parte, van a ser 2 textos más, en total son 3, una investigación de 3 meses, en la cual, José, lo que terminamos sacando a la luz es que hay un grupo de agentes que aparecieron en la Ciudad de Buenos Aires, empezaron a atender trampas, buscaron hacer cámaras ocultas, que haya políticos que pisaran el palito. Cruza todos los signos políticos. Tenés los distintos equipos de campaña nacionales de la oposición, pero también de Axel Kicillof, del equipo de Axel Kicillof, cuando Kicillof, ¿te acordás, José, que sonaba como posible candidato a presidente? Pero también a nivel municipal. Y en definitiva lo que buscaron fue que pisaran el palito para tenerlos grabados, para después poder o apretarlos, para obligarlos a tomar medidas, Tremendo. o para que se bajen de sus candidaturas. Y la pregunta es, ¿quién estuvo atrás? Lo que te puedo decir es que tirando de las distintas cuerdas hemos llegado a ramificaciones que llegan desde Londres, Madrid, Puerto Rico y hasta un teléfono que manejaba un hombre convicto por el Tribunal Supremo Español a prisión por mandar mensajes intimidatorios a distintos familiares de atentados en Madrid. ¿Qué pasó ahí? Es, si querés, como una ventana, ni siquiera, es como si fuera una tapadera a las cloacas. De esta elección que pasó, las PASO y la que viene, ¿qué es lo que más te sorprendió de los candidatos en pugna? Digo, ¿qué es lo que descubriste que decís en otras elecciones, cuando investigaba no lo había encontrado y es algo nuevo que marca la tendencia? Obviamente que hay ejes que se repiten. El dinero negro, que se gasta muchísimo más dinero de lo que se informa a la justicia electoral, pero eso es algo habitual. El manejo de las redes sociales es habitual. Yo te diría que el nivel de intemperancia, de agresividad cruzada que noto en esta campaña, que incluso hasta está tolerado. En esta campaña se dicen barbaridades que en campañas anteriores hubiera sido para hacer el bar, amarilla y andate al vestuario. Y en esta, en cambio, es como, sos un genio, dale para adelante, duplica la apuesta, decí más barbaridades. Y la gente como que quiere eso, es el nivel de, quizás es de hartazgo, de fastidio, de hartazgo. Es esta cosa así, ¿sabes qué? Agarro el mantel de la mesa y tiro. Y si se caen los platos me importa 3 carajos. La idea de reseteo. Hugo, ¿y cuánto te preocupa ese reseteo? Muchísimo, porque coincido con Mónica. Esta es una campaña que nos estamos mirando en el corto plazo y por ahí vamos a estar definiendo los próximos 4, 8, 12, 20 años. Sí, 20 años. Están nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros nietos jugándose el porvenir, sea acá o si se tienen que ir. Un placer tenerte acá. Igual, José. Gracias. Hugo Alconada-Amón, uno de los periodistas sin duda más prestigiosos, más valientes que tiene la República Argentina. Esto es una declaración también reciente de esta elección que se vive en Chaco. Un placer, Hugo, en serio. Veamos. Esta vez, lo que sufrieron, no lo van a sufrir más. Y esto mismo lo vamos a hacer a lo largo y a lo ancho del país. Porque se viene, junto a todos los gobernadores, al gobernador Herrero, se viene una nueva Argentina. En instantes vamos a hablar con Patricia Bullrich, que está conectándose. Mónica, una conclusión de esto que hablábamos con Hugo, porque Hugo te tiraba varios pies, digo, esto del periodismo y cómo vivimos en esta época. Es que coincido con él en que, primero que hay un grado de beligerancia, de destrato, una agresividad en el aire de los candidatos entre sí que no ha sido nunca vista. Pero me quedo pensando en algunas de las cosas que dijo Hugo, en el sentido de que hoy hay instrumentos y herramientas de manipulación que son extraordinariamente sofisticadas. Y peligrosas, ¿no? Digitales, la inteligencia artificial, y son muy peligrosas porque la humanidad va, sobre todo por la inteligencia artificial, a un mundo donde sea cada vez más difícil
discriminar la verdad de la mentira. Sí, Esto llevado a la política es dramático. Totalmente. Es dramático y creo que todavía no se están usando acá los instrumentos más sofisticados, los que propone la inteligencia artificial, pero vamos en ese camino donde cada vez va a ser más difícil zafar de la manipulación. Hoy hay grupos de personas que están pensando cómo manipular a las sociedades para definir el voto. Y empezamos a verlo en algunas reacciones, ¿no? Él describía lo que está pasando en las redes, eso de que te doxean. Vos lo estás... Terrible. Yo te vi entrevistarlo a Milei. Milei. No seguí lo que dijeron después los seguidores de Milei. Yo sí. Y que, sí. Lo seguí y nada tenía que ver con lo que pasó, digo, claro, porque cuando él respondía respetuosamente, tomaban el corte de otras preguntas y lo ponían como... Tal cual. Hasta entonces, te ponían fulano una trompa en la cara. Claro, claro. Y lo que pasa es que son mecanismos y estrategias para desacreditar a los periodistas. Ya ni hablo de los medios, porque lo de los medios ya sabemos, lo de los periodistas también, pero cada vez son más agresivas las Y a estrategias. mayor nivel de crisis, mayor nivel de manipulación. Es más fácil la manipulación, ¿no? En sociedades que están más afectadas, más dañadas, como puede ser en este momento la Argentina, más fácil es que penetre esa manipulación. Dramático. Ya vuelvo a este debate y ya vuelvo a hablar con José Luis y con Diana. Voy a saludar a Diana Mondino. Diana, buenas noches. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Ya está cuidando a sus nietos. Digo, vos sabés que hablando con Bullrich el otro día me dice, el domingo cuido a mis nietos, vos también estás cuidando por allí. Ya 11:30 de la noche, ya totalmente frito. Totalmente no. frito. ¿Qué balance haces, Diana, de esto que pasó en Chaco? Creo que es una magnífica, excelente, maravillosa, excepcional, no sé cuántos adjetivos poner, forma, digamos, primero, que a pesar de todas las cosas que se hayan dicho, la gente pudo votar más o menos tranquila. Capitanich es un señor que durante mucho tiempo había estado en el mismo gobierno con muy mala performance, así que me parece excelente que se puedan ir modificando. Vos pensá la cantidad de provincias que están cambiando de signo político en los últimos 3 meses. Sí, aparte de un contexto en el cual estamos en una elección en la cual se llega con una economía totalmente rota, ¿no? Diana, vos hace tiempo que venís haciendo el cruce respecto de la dependencia que tienen las distintas provincias a los fondos públicos y sobre todo los estatales, porque en muchos casos viven aprisionados a no tener un empleo privado. ¿Crees que eso también se rompió con esto, no solo el aparato? No creo que se haya roto en el sentido de que no es tan fácil de modificar la percepción que tiene la gente de por qué está con ese trabajo. Yo creo que en el caso de Capitanich ha habido mucho rechazo, bueno, por el caso de Cecilia, hay varias otras razones más que todos conocemos, y la situación del empleo público puede ser una situación, pero yo creo que mucha gente no está conforme con eso, sabe que no tiene expectativas, sabe que no tiene futuro, sabe que la educación y la salud son horrorosas, sabe que la seguridad no funciona, así que hay muchas de estas cosas que hay que cambiar. Tratando de cambiar y hablando un poco respecto de lo que viene, charlábamos recién que el caso Cecilia conmovió al país, ¿no? Que básicamente trascendió y le puso el spot a una provincia que habitualmente no tiene ese spot. Inclusive muchos chaqueños nos escribían a La Nación y a La Nación Más diciendo, por favor no nos dejen, no nos abandonen, cuenten lo que pasa. ¿También crees que esto es lo importante, correr el velo respecto de lo que pasa en lo que eran algunos feudos? A ver, yo no conozco el Chaco íntimamente para poder saber si eso es una cosa frecuente o no. Aparentemente, por las noticias que uno veía, aparentemente hay muchos más problemas. Pero el punto acá, déjame hablar con una cuestión muchísimo más focalizada. Repito, no hay salud, no hay educación, no hay seguridad. La gente ve eso. Y los niveles de información que se tienen de todas las situaciones en todas las provincias es muy limitado. O sea, no todos sabemos lo que pasa en otra provincia, pero no te interesa porque éramos cada uno haciendo otra. Fíjate, una trivialidad. En Argentina tenemos acentos muy diferentes según provincia. Es casi como si estuviéramos muy separados de los otros hasta en la forma de hablar. Esa es una cosa que ojalá Argentina logre una integración más grande. Yo no sé si Capitanich per se significa o simboliza la caída de una forma de gobierno. Yo espero que sí, y que sea uno
de los muchos que tienen que caer con esa forma de gobierno. Diana. Equivocadamente se la llama paternalismo y es un dominio absoluto de todo lo que pasa en la provincia. Diana, muchísimas gracias por este contacto y buen domingo. Gracias a ustedes. Chao, chao. Martín, se había pintado de violeta y ya voy con el ala izquierda de la mesa. Mirá, José Luis, te pone el ala izquierda hoy. ¿Qué opinas? ¿Viste cómo nos cambia la vida? El centro. A vos te cambia la vida. A mí no, yo... Los resultados electorales han hecho. Todo se va corriendo. Yo sigo diciendo, no, yo sigo diciendo siempre lo mismo. Lo que pasa es que cada vez parece ser que las ideas liberales son más apetecibles, eso es lo que pasa. Es verdad, eso. Hablábamos de este violeta y de este amarillo y también del celeste que implica Unión por la Patria. ¿Cómo viene ahora? Bueno, lo que no sabemos es si estos cambios en las provincias pueden impactar en el mapa nacional. Hasta ahora no lo hicieron, ¿no? La pintura de los dos mapas, el mapa de la Paso Nacional, casi todo pintado de violeta con algunas islas amarillas y otras celestes, es completamente distinto del mapa de poder real de las provincias que vamos a ver a partir del 10 de diciembre. Juntos por el Cambio ya ganó 7 provincias, es la mayor cosecha que tuvo nunca un bloque no peronista desde el regreso de la democracia. Probablemente le añada, casi con seguridad le va a añadir 3 más, que son Ciudad de Buenos Aires, donde ya gobierna, Mendoza, donde ya gobierna, y Entre Ríos, donde es favorito Rogelio Frigerio, y tiene, bueno, la batalla ahí en la provincia de Buenos Aires, veremos cómo le va. O sea que puede llegar a tener 10 provincias. El peronismo, con mucha suerte y viento a favor, podría tener 10 provincias. Y ¿Ese mapa se dio alguna vez? Nunca el peronismo, con elecciones libres desde que existe, tuvo menos de 10 provincias. Esta vez, con suerte, va a lograr tener 10 provincias si Kicillof logra retener la provincia de Buenos Aires. Y después hay 4 o 5 gobernadores que son de partidos locales, digamos. Y Milei, si llegara a ganar la presidencia, hoy aparece como el favorito, al menos es el que ganó las PASO, es muy probable que no tenga ningún gobernador. La única opción que tiene o que todavía tiene en carpeta es la de la provincia de Buenos Aires, si Píparo lograra pegar el salto que implica pasar de 24 puntos a ganarle a Kicillof. Marra también está en carrera, uno cree que tampoco le va a dar la nafta para ganarle a Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. El bastión de la provincia... Un caso absolutamente único, ¿no? El bastión de la provincia lo ves como más a salvo para Unión por la Patria. No, creo que, a ver, Kicillof ganó por muy poco, no es una victoria que esté tallada en piedra, pero el hecho de que haya 2 candidaturas que se están compitiendo entre ellas hace que hoy sea improbable. O sea, el electorado hoy no tiene una señal clara, el que no quiere que Kicillof siga siendo gobernador, para impulsar a uno por sobre el otro, ¿no? Lo vamos a saber ese día, me parece. Hoy está como medio en una ensalada esa elección, con Kicillof supongo que sufriendo las medidas que devinieron a partir, no las medidas, sino los resultados económicos a partir de la devaluación, pero hasta ahora nada indica que vaya a perder la provincia, pero no la tiene ganada, por supuesto. El efecto, hay que tener en cuenta el efecto arrastre que tiene la boleta. Se ha dicho hasta el cansancio, todos los que entienden de las dinámicas electorales, que el primer tramo de la boleta de presidente arrastra al gobernador primero y los intendentes, pero desde ya el presidente. Entonces está muy atada la suerte de Massa la situación de Kicillof. Sí, y no sé, si Milei fuera una ola, cosa que no está comprobada, pero si pegara un salto en su intención de voto, eso podría arrastrar a Píparo. No lo sabemos. Después, el corte de boleta es improbable en la elección de gobernador. Muy poco frecuente. Veamos, José Luis y Diana, lo que dijo Patricia Bullrich y analizamos un poco también lo que viene. Mirá. Así que ganar una provincia con un sistema casi feudal es un triunfo, es un aire fresco impresionante para el pueblo chaqueño y para el país entero. Sí, ¿qué opina José Luis? A ver, yo repito algo que me parece importante tener en cuenta. En una general como la del 22 de octubre, ahí es donde se juega realmente el partido. Y ahí yo insisto e insto a la gente en que vaya a votar porque no solo estamos festejando 40 años de democracia y la mejor manera de enaltecer a la democracia es yendo a votar, sino que además hay que votar pensando que hay una Argentina que ya no va más, digamos. Esto de que el empleo público es el que puede generar a la larga un buen nivel de vida, eso no existe en el mundo.
En el mundo lo que te genera buen nivel de vida, que el país funcione, es que vos te formes, te eduques, te cuiden, por eso necesitamos seguridad, que te den salud, por lo menos la básica, que puedas progresar, que no haya inflación. A ver, una cosa increíble acá. ¿Cómo puede ser que Argentina se ha sido un siglo con los niveles de inflación más altos de la historia humana? Y ahora tenemos un ministro de Economía que también es candidato a presidente que dice que el problema que él está generando, 3 dígitos de inflación, hace 30 años que Argentina no tenía, él cuando sea presidente lo va a solucionar. ¿Me entendés que esto es una cosa de loco? Que no es... O sea, el problema que él genera dice que lo va a solucionar cuando sea presidente. No, no es así. El problema lo tienen que solucionar ya. Y ya implica dejar de emitir. Y para dejar de emitir dinero no tiene que haber déficit. Ahora, sin embargo, estamos discutiendo hace 2 semanas, un Papá Noel todos los días que Sergio Massa. Esto no es así. ¿Pero llega, Dayana, ese Papá Noel? No es así. Mira, a mí lo que más me quedo de esto que dijo Patricia es la oportunidad enorme que se nos abre a los argentinos. Tenemos una oportunidad fenomenal. Fíjate, lo decías recién de las provincias. Tenemos las provincias que van a estar gobernadas por Juntos por el Cambio y el Congreso. Entonces, perdernos esta oportunidad que va más allá de la economía. La economía es fundamental. O sea, el desorden macroeconómico es terrible. Pero hablábamos de que el futuro de los argentinos depende también de la seguridad y la educación. ¿Y quiénes pueden garantizar el orden económico, el orden de seguridad y el orden en educación? Es Patricia, que ya tiene la probada experiencia de haber manejado el Ministerio de Seguridad, que tiene un equipo de gente multidisciplinaria que está preparando todo para mandar al Congreso el primer día, las leyes para crecer, las leyes para estabilizar la economía, y todo lo demás es más rancio. O sea, vengo de Tucumán, donde supuestamente el candidato anticasta lleva a Bussi. Entonces es como que lo nuevo y lo real y lo concreto y el cambio que se puede hacer es es Juntos por el Cambio, con equipo, con liderazgo y con una propuesta de transformación concreta y real que vamos a llevar en octubre, que no era lo mismo que llevábamos en las PASO, porque en las PASO estábamos... Pero ojo, se les está escapando Milei. ¿Cómo se nos está escapando? No, digo, Milei? ¿no están primero Milei en las encuestas? Digo. No sé qué encuestas estamos viendo, porque yo miraba las encuestas de supuestamente... O no creemos, yo tampoco creo en las encuestas. Pero es lo que decía José Luis, digo, pero algo está pasando en la sociedad también que está permeando, ¿no? Digo, un discurso por ahí que no sé cómo lo ven ustedes. Digo, porque también... tengo la sensación de que hay un montón de gente que dice perdido por perdido sin nada de lo que hay. Reseteo. Apostemos a esto, reseteemos y que sea lo que Dios quiera. Pero es como apostar un pleno, ¿entendés? Te jugás todo a esto, hay algunos el voto a Milei y que salga lo que Dios quiero quiera. Decir acá un tema, me parece que la gente también empieza a ver, porque me lo empiezan a decir también, que... ¿Cómo es el voucher educativo? ¿Que se acaba la educación pública? Y esas son cuestiones que le preocupan un montón a las mujeres, un montón de mujeres que no fueron a votar, a las que insto vayan a votar en octubre, porque el futuro de sus hijos depende de estas elecciones. La educación, las armas. Vengo a estudiar afuera. Las armas acá no son un problema que tengamos, no es una preocupación que vos tenés miles de preocupaciones, pero que en Estados Unidos es tremendo. En Estados Unidos es tremendo. Sí. Y nosotros no importamos nada, tenemos parada la importación. ¿Vamos a importar problemas que no tenemos? ¿En Dayana, serio la gente quiere punto, eso? pero Martín, un poco lo que... Una cosa antes de pasar del tema. Me parece que es importante enfatizar en eso. Yo entiendo la bronca de la gente, la entiendo perfectamente porque soy parte de los que tienen bronca, por eso me metí en política, simplemente para transformar esa bronca en algo propositivo. Argentina puede funcionar, puede andar bien. Ahora, una cosa es la bronca y otra cosa es usar el voto para mostrar la bronca. Cuidado que el voto decide quién va a manejar la diaria tuya. Y ahí yo te digo, de la Libertad Avanza, ¿qué tenés? Dolarizarse en dólares. Mirá, José Luis, yo te cuento dolarizarse en dólares. Yo le digo a la gente que votó con bronca, dolarizarse en dólares es un dólar que vale infinito. ¿Queremos emitir o no queremos emitir? Porque cuidado, si vos vas a apoyar el paquete de Massa, si vamos a apoyar el paquete de Massa, yo le cuento a la gente que eso es emitir José a Luis, perdón, trochimochi. te tengo que poner un punto porque está Gloria conectada, la mamá de Cecilia, y no quiero que se vaya, está esperándonos, discúlpame. Gloria, buenas noches, ¿cómo estás? José del Río, ¿cómo le va? Mónica Gutiérrez, Martín Rodríguez Yebra, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz estoy muy contenta, la verdad. Feliz, o sea, siento como que el Chaco me eligió a mí, o sea, era lo que le pedía al Chaco. Y bueno, hicieron limpieza. Gloria,
Vos realmente. pusiste en Instagram hace pocos días y invitabas a la gente de Chaco y les decías un poco no me dejen sola, les decías no voten con el bolsillo. Sí. Digo, contanos esa satisfacción que hoy llega, si se puede hablar de satisfacción en un Sí, contexto. no, por supuesto. Yo elegí a Esdero, les digo, yo no lo conocía a Esdero, no lo conozco todavía, porque nunca tuve una reunión como todos dicen, nada por el estilo. Yo nunca me reuní con él. Yo agarré la boleta de él, fui y pasé por el comité porque estaba muy enojada el día que salió el tema del comité de tortura, porque me di cuenta que estaba la mano del poder ahí, porque ese comité ni existía antes. Entonces, ¿cómo se llama? Salí a la calle con las boletas de él, me acuerdo un toco impresionante de boletas, y me recorrí toda la peatonal de Resistencia, negocio por negocio, casa de lugar por lugar, gente que encontraba, y le decía, por favor, ayúdame. Por favor, no sé si este tipo es bueno o malo, pero por favor, ayúdame. Ayúdame a sacarlo. Claro, ayúdame a sacarlo a Capitanich. Yo no te voy a mentir, no te voy a decir que este tipo es bueno porque ni siquiera lo conozco, pero ayúdame a sacarlo. ¿Por qué lo elegí a él? Porque era en las PASO, había salido en la estadística que él tenía posibilidades. Yo no soy radical, nunca milité para él ni nada por el estilo, como todo el mundo dijo, ni para el PRO, ni nada por el estilo, ni tampoco pedí apoyo al PRO, para el PRO, ni nada por el estilo. Simplemente pedí a Esdero porque era el que estaba ahí con posibilidades de ganar y de sacarlo a Capitanich. Porque con el tema del comité yo me di cuenta, ¿cómo se llama?, de que él, Merenciano iba a terminar siendo una Milagro Salas y que ya está manejando desde la cárcel a su gente. Imagínate lo que va a hacer en la casa. Gloria, Entonces era la única posibilidad de que se haga justicia, era la única posibilidad de que mi hija y yo podamos vivir en el Chaco. O sea, todos mis afectos están en el Chaco. Hace 53 años que yo vivo ahí. Yo me crié ahí, yo tuve mis hijos ahí, crié mis hijos ahí. Era injusto que yo me tenga que ir de la provincia cuando me mataron a mí y a mi hija. Por presiones, por amenaza, por un montón de cosas, armada por este delincuente. hablando Porque no tiene otro nombre. hablando de eso, ¿crees que es el principio de la palabra justicia? ¿Crees que esto Sí, es...? espero. Yo la verdad le soy sincera a la gente. Yo mucha fe a los políticos no les tengo, pero espero que se haga justicia. Yo lo único que espero es que, bueno, que ahora que sale el amigo de Merenciano del poder, se haga justicia. Nada más. La voy a Lo sumar único que quiero es perpetua para esas 3 personas que mataron a mi hija y para los 7 implicados, si es posible. O sea, es todo lo que quiero. O sea, la forma en que la mataron, la forma en que la hicieron desaparecer, la forma en que se maneja todo. Y permítanme tener una deuda sobre el tema del tema de la votación de Cecilia. Porque yo he visto cosas raras. Y permítanme que yo siga teniendo esa pequeña duda porque salieron a aclarar que ella no votó, qué sé yo, que eso no implicaba, que estaba nulo, Pero bueno, la hermana cuando fue a votar la vio ahí como otro votante, porque ella cuando firma, porque ellas están pegadas encima, una al lado de la otra, una abajo de la otra, ella la vio, no decía nulo, no decía nada, porque ella firmó. O sea, porque nosotros fuimos a votar para las PASO de gobernador. En las de presidente no, pero en las PASO de gobernador fuimos a votar. Y mi hija votó en la misma mesa que mi otra hija, y por supuesto que votó abajo. Entonces, ¿cómo se llama? Ella vio. Como me dice, mami, yo la vi, o sea, estaba Cecilia ahí en el padrón y estaba igual. No tenía ninguna enmienda, nada, no decía anulado, no decía nada nulo, no decía nada. Y supuestamente salieron a decir, como se llama, que ella salía en verde porque supuestamente en el padrón figuraba como nulo. Gloria, la voy a saludar, que la tengo conectada y con la aclaración que has hecho, que no militás en ningún partido ni nada, vale la pena la aclaración, pero la voy a saludar a Patricia Bullrich. Patricia, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal, José? ¿Cómo le va? Acá escuchando a la mamá de Cecilia, ¿no? Que nos cuenta desde, si se puede hablar de cierta satisfacción en un contexto, ¿no?, tan complicado, pero me interesa tu opinión, Patricia. Bueno, yo creo que la mamá de Cecilia sabe perfectamente que aquí en el Chaco había como un estado paralelo de gente que manejaba mucho poder, mucho dinero, y que Cecilia fue asesinada producto de ese grupo que se creían los dueños del poder, y que la
la destruyeron la familia, destruyeron a Cecilia, y que todo eso es lo que hay que erradicar de la Argentina. Hay que erradicar esos grupos de poder, esas mafias que se enriquecen y que cuando alguien puede tener alguna información, matan, asesinan, como aquí sucedió. Y yo creo que Esdero, quien hoy ganó como gobernador del Chaco, sabe perfectamente que eso es lo primero que tiene que hacer, que tiene que sacar esa ideología de grupos que creen que el Estado es de ellos, que destruyen a la ciudad. Acá en la ciudad Resistencia es muy difícil vivir, hay piquetes todos los días, rompen vidrieras, rompen edificios, comercios, es un verdadero caos. Por eso nosotros venimos con un proyecto de orden en la economía, orden en las calles, orden en la seguridad, orden contra el narcotráfico, orden para aquellos que se creen los dueños del poder. Y esto tiene que ser una sociedad donde todos son iguales ante la ley, y los que han tenido privilegios y lo usan para llegar a matar, esos merecen la cárcel para siempre, porque nosotros en eso somos muy duros. Nosotros queremos cuidar a la gente, cuidar en serio a las familias de las víctimas y ser absolutamente duros en aquellos que son capaces de cometer cualquier tipo de asesinato. Patricia, nosotros creemos que esta matriz del kirchnerismo ha sido desastrosa, esta ideología del kirchnerismo ha sido desastrosa para el país. Acá en Chaco se vio, hoy la gente se liberó al Chaco de estas mafias, y esa es la gran alegría que hoy se vio, salimos en caravana, que se vio en las calles del Chaco, liberados de 16 años de un gobierno que quería perpetrarse en el poder con este tipo de prácticas. Gloria, cuando escuchaba recién a Patricia y también te escuchaba a vos más temprano, ¿qué es lo que vos esperás de ahora en más? Digo, porque está esta ilusión, es un punto de inflexión en la democracia, pero ¿qué es lo que esperás vos desde tu lugar? La misma gente de él decía de la mafia. Tito López hizo varios videos hablando de que en el Chaco solamente había 3 tipos de trabajo, por ejemplo. Que vos podías ser vendedor de droga, piquetero o policía. O, por ejemplo, te decía, ¿cómo se llama? La mafia de capitanía y de suministro, es todas las fundaciones que tenemos. O sea, él mismo decía. La gente misma que me atacaba me decía, vos le vas a votar a Esdero, ¿cómo se llama? Que es otro delincuente o otro mafioso. No decía, ¿cómo se llama? Que Coqui no era mafioso, decía, él también es mafioso. Entonces ellos reconocían que Coqui era mafioso, igual le votaban. Entonces así estábamos, el feudo que hay, el Chaco era un feudo. Los tenían de rehenes con el tema de las malditas casas que nunca le daban, con esos movimientos donde los líderes piqueteros eran supuestamente pobres, pero eran recontra millonarios. Y las fundaciones esas que ellos mismos dicen que eran para lavar dinero. Hay un video de Tito López, que yo lo puse en mi muro, donde él explica eso. Entonces, es una barbaridad lo que pasaba acá. Y bueno, ¿cómo se llama? Usted no se imagina los 3 meses esto que yo pasé, las cosas que han hecho, las amenazas que yo recibí, el manoseo, la campaña en contra mía, ¿cómo se llama? Para romper la imagen. Y ahora, como ya habían roto mi imagen, se fueron a romper la imagen de Cecilia. Ahora todos salían a decir, no, pero Cecilia estuvo con un mafioso. O sea, que desde el momento que estuvo con Cecilia, era mafioso, y todo el tiempo que estuvo con Capitaní era un santo, es más, era tan santo que lo puso en su lista. 4 personas, 2 violadores y 2 asesinos en su lista. Vos agarrabas esa boleta y chorreaba sangre, como yo le dije a la gente. Gloria, y bueno, por eso decidí que si no me iba. Gloria, le agradezco infinitamente que nos haya atendido esta noche tan especial. La verdad que es muy lindo escucharla. Estoy muy feliz. Y fuerza. Muy feliz, la verdad que estoy muy feliz. Sentí que el Chaco me eligió a mí y saben que yo siempre me elijo al Chaco. El Chaco es mi casa. Si puedo mandarle... Patricia, sí. Y la quiero mucho a Patricia, la quiero admiro mandarle mucho, es una amiga un que tiene mucho abrazo huevo. a Gloria, como mamá que soy, como abuela que soy, sé el dolor
que tiene Gloria, la lucha que está llevando adelante, y yo le puedo asegurar que Esdero no es lo mismo. Le puedo asegurar que Esdero nunca tendría un Estado paralelo de gente enriquecida como ha sucedido acá. Y nosotros, y hoy lo he hablado con Leandro, Leandro es una persona de bien, es una persona honesta, que tiene fuerza, que tiene coraje, y acá el cambio viene. Lamentablemente, usted va a tener un dolor profundo y la vamos a entender, pero ese dolor se va a convertir en lucha para terminar con el Estado mafioso. Patricia y Gloria, les mando un beso grande a ambas. Gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias. Un beso, Gloria. Y felicitaciones para usted, Patricia. Breve corte y ya venimos. Un beso. Esto fue Comunidad de Negocios. Gracias por haber estado del otro lado. Nos encontramos el viernes en Más Nación.